Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4 de Teoría del Estado, que tiene el tema Elementos del Estado. El libro de Teoría del Estado fue escrito por el autor Gerardo Prado. Mi nombre es Gech Cano y espero que esto les sirva. Primero encontramos que los elementos tradicionales son la población, territorio y poder público con autoridad. Sin embargo, para Porro Pérez también se incluye el bien público temporal y la personalidad moral y jurídica del Estado. Dentro de este capítulo encontraremos 7 elementos del Estado. 1. Grupo humano. 2. Territorio. 3. El orden jurídico. 4. El poder público o autoridad. 5. El derecho. 6. Fin del Estado. 7. Soberanías. Primero nos encontramos con el grupo humano. Este se refiere específicamente al hombre. El primer apartado que tenemos es nación. Es una especie de sociedad humana caracterizada por su alto grado de evolución sociológica e histórica. Tiene diferentes funciones, las cuales son a. Legitimidad de independencia. B. Legitimación de procesos de incorporación. C. Legitimidad de la autoridad. D. Legitimación de la acción política. Y los factores del sentimiento nacional son raza, lengua, tradiciones, costumbres, religión, historia, entre otras. Luego tenemos lo que es el pueblo. Este se refiere a toda la población que cuente con el derecho o la edad suficiente para votar con el fin de elegir a sus habitantes. Es decir, no la población en total, sino solo aquellos que tienen el derecho de votar. En el caso de Guatemala nos referimos a la población mayor de 18 años. Durante la Revolución Francesa llegó a conocerse como tercer estado, el de los no distinguidos ni privilegiados. Sin embargo, en la Declaración de Virginia, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, los trata más dignamente al principiar la Constitución de este país con estas palabras: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Nacionalidad. Se da por el vínculo jurídico entre persona y derecho. Algunas definiciones son: a. Vínculo que concede el derecho a las personas de reclamar protección estatal, pero también le da obligaciones. Y b. Una persona se convierte en miembro de la unidad política y acepta sus normas. Es decir, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Luego encontramos sistema para resolver conflictos. Este fenómeno político se representa cuando se tiene que resolver un caso que refiere a la aplicación de leyes de al menos dos estados, cuando se puede atribuir a un mismo individuo dos nacionalidades. Tenemos el primero, jus solis, por su lugar de nacimiento. Sostiene que la nacionalidad se determina como un derecho por el lugar de nacimiento, y esto significa que el anexo está entre ese nacimiento y el territorio. Luego, jus sanguineus, anexos familiares de raza y tradición, caso en el que se requiere que existan estos anexos. El tercero, jus domicili, por el lugar de domicilio o residencia, cual se apoya en que la nacionalidad se adquiere por domicilio o residencia de un determinado estado. Ciudadanía. Según Santa María de Paredes, se refiere a ser miembro activo del Estado para el efecto de tomar parte en sus funciones. La ciudadanía se obtiene por nacimiento del país, por opción, es decir, hijos de nacionales nacidos en el extranjero. C. Naturalización. D. Matrimonio. En algunos países como Guatemala esto es aceptable. Y por doble ciudadanía, aún por posibilidad de ostentar de doble ciudadanía, según la legislación de ciertos países como Guatemala, bajo determinados convenios express. El segundo elemento es el territorio. Este constituye el soporte físico de las comunidades políticas. Señalamos como una tentativa inicial de un territorio, porción o superficie terrestre, es decir, la tierra. Con el fin de nombrar algunas características, haremos una breve relación de las funciones que tiene el territorio dentro de los elementos del Estado. Territorio-objeto. Se plantea como un objeto de dominio y propiedad para el Estado. Entonces surge el punto de vista de derechos jurídicos del Estado. Territorio-límite. Se refiere al límite territorial, es decir, el fin del lugar en el que se ejerce el poder estatal. Y por último, la de la competencia. Se considera como la porción de la tierra sobre la cual se aplica con posibilidad de real ejecución el ordenamiento jurídico del Estado. Les da el poder de realizar obras de interés social. Dentro del mismo tema de territorio encontramos lo que es soberanía y clases de territorio. Tenemos propiedades singulares fundamentales, limitación física de la soberanía y el fundamento especial dentro de la cual se ejerce la soberanía. Lo primero que encontramos es el condominio.
Es el territorio dependiente gobernado conjuntamente por dos o más soberanos, con un control legal, donde los problemas de jurisdicción se rigen por un acuerdo entre los soberanos. Colonia. Es la posesión territorial no contigua de un Estado soberano establecido por convenio, cesión o conquista. Tenencia de arrendamiento. Es la zona utilizada por un Estado extranjero mediante convenio celebrado con el Estado soberano territorial. Esfera de influencia. Es la zona denominada por los intereses nacionales de una potencia extranjera. Por último, tenemos lo que es el protectorado. Es la relación entre un Estado fuerte y otro semisoberano o una zona o un pueblo no reconocidos como Estado. El orden jurídico es el tercer elemento. Es la organización de la unidad social a través del orden jurídico unitario. Es su punto de partida en el conjunto de carácter fundamental que forma la Constitución. Unitario se articula mediante un sistema en el que no hay contradicciones, y orden jurídico es el conjunto de normas jurídicas y positivas. Poder público o autoridad. En este encontramos el proceso de monarquía-democracia, cuando dice que originalmente fue un atributo otorgado a un solo hombre, dando lugar al surgimiento de absolutismo, porque el ejercicio de la autoridad se concentraba en forma personal, tratándose de justificar como un derecho conferido por la declaración divina. Ahora, gracias a la evolución de las ideas, se considera que el ejercicio de la misma corresponde al pueblo como grupo de convivencia, donde se manifiesta como acción política que facilita energía espiritual y materia capaz de configurar un orden positivo del derecho. Política y sus elementos. Primero tenemos la energía impulsadora del poder. Determina la obediencia de quienes integran esa comunidad, impone el cumplimiento de normas de conducta y las reforma o renueva. Luego, el fin de la paz. Es un poder, es un principio directivo hacia unas metas, por ejemplo, los tratados de paz. Luego tenemos poder político, como energía social, o sea que las coordina y las orienta hacia objetivos propuestos. Encontramos lo que es la legalidad y legitimidad, en lo que se divide en dos, unipersonal e intermedia. 5. El derecho. Es una institucionalización del orden y está orientada al cumplimiento de dos funciones. 1. Dando a cada uno lo suyo, y 2. Dar lugar a la justicia conmutativa y la comunidad con sus miembros. Da lugar a la justicia distributiva y legal. El derecho resulta como servir al hombre y definir el orden social. Tenemos diferentes conceptos. El primero, vivir honestamente, no hacer daño a otro, dar a cada cual lo suyo. A este se designan orden jurídico, normas jurídicas y las facultades. Fin del Estado. Es el elemento número 6. Plantea lo que la organización quiere percibir con el fin de conseguirlo con la participación de los habitantes. Sus fines son subjetivos y objetivos. Subjetivo, de los hombres, o sea, múltiples fines que a través del Estado persiguen lograr todos o la mayoría de los hombres, y objetivos del Estado, que causal teológicamente le dan sentido. Significa todo aquello que debe realizar o cumplir el Estado como organización de un pueblo, con las implícitas causas finales de la conservación del orden que determinan la organización, o sea, para que exista el Estado y el poder. Sus clasificaciones son objetos universales, para referirse al fin último de todo Estado, es decir, un gran fin. El Estado es un medio al servicio de Dios, de la moral, de la justicia, del hombre. Procura el bien común a través de la justicia. Es la idea de la comunidad perfecta. Objetos particulares. En este caso, cada Estado individual en la historia ha tenido y tendrá fines enteramente privativos, que sólo a él corresponden y son condicionantes de su situación histórica. Objetos del Estado. Se dice de los fines subjetivos del Estado en posición a los objetos que se refieren al fin concreto que tienen los estados en un momento determinado para los que forman parte de él, para la comunidad, los fines subjetivos por la función o actividad a la que se dirige. 7. La soberanía. Es el concepto central de una teoría política y hace referencia al lugar que ocupa el Estado en sí mismo dentro del conjunto de las organizaciones humanas. Esta se origina en el siglo XVIII. Tiene diferentes consecuencias. 1. Poder de autoorganización y 2. Poder de expandir normas jurídicas. La primera, que es el poder de autoorganización, que fija y establece sus propias reglas al respecto y no se concibe la intervención de otros estados. Y la segunda,
Consiste en que el Estado tiene el poder de expandir normas jurídicas cuyo cumplimiento es obligatorio para quienes lo integran, transitoria o definitivamente. Esto ha sido todo. Gracias por ver.